Buenos días a todos, bienvenidos a esta cápsula de Morena Socialista. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de mucha actualidad, que es el manejo de los recursos naturales de los pueblos y cómo estos son usurpados y apropiados por los grandes capitales mundiales. Concretamente me refiero a los recursos mineros. Esto viene a propósito de que el día de ayer el famoso empresario Elon Musk, el propietario, uno capitalista principal de la empresa Tesla, que se dedica a producir vehículos eléctricos y otros desarrollos, ahora aeroespaciales, etcétera, emitió una polémica de tweets en Twitter que él, está dispuesto a cualquier cosa para apropiarse de los recursos mineros de un país. Incluso si es necesario, él dice, realizarán golpes de estado donde donde quiera que sea necesario, donde quiera que lo necesiten, que el mundo lo acepte. Y bueno, no se puede decir que diga una mentira, sino simplemente lo que puede decirse es que el señor Elon Musk es bastante cínico. Pero eso tiene una historia, y es precisamente cómo los grandes capitales mundiales han luchado para apropiarse de los recursos mineros de países como México u otros de América Latina, África y Asia. Y en esta lucha no han dudado en acercarse y aliarse con los grupos delincuenciales locales, incluso los narcotraficantes. Para ilustrar esto, voy a leer varios extractos de un libro reciente. Se llama La guerra que nos ocultan. Fue escrito por Francisco Cruz, Félix Santana Ángeles y Miguel Ángel Alvarado en 2016. Se subtitula La historia de una de las mayores conspiraciones de violencia y corrupción en el México actual. Me remito a la página 156 y siguientes, donde dice: Rob McEwen, director general de la canadiense McEwen Mining Incorporated, dijo a un canal de noticias financieras de Canadá que grupos del narcotráfico dicen, por ejemplo, cuánto pueden explorar en ciertas áreas las mineras. Se abren comillas, los cárteles están activos ahí, generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos ir a explorar algún lugar, les preguntamos y te dicen no, pero luego dicen regresen en un par de semanas cuando terminemos lo que estamos haciendo. Se cierran comillas. La Gold Corp, que dirigió McEwen, opera la mina Los Filos, la más importante de América Latina, enclavada en la región minera número 9 de Mezcala y vecina del pueblo ejidal de Carrizalillo, Guerrero. Hoy de apenas 700 habitantes, pero con uno de los más altos índices de homicidio porque hasta la fecha hay 68 ejecutados, o esos son los que se pueden contar. Ese megaproyecto de Los Filos, a 1 hora de Chilpancingo y a 1 y media de Iguala, entregará a los canadienses 60 millones de toneladas de oro durante los próximos 20 años. McEwen no es el único gambusino de grandes ligas con experiencia con narcotraficantes. Uno que dijo lo mismo pero con otras palabras fue Joaquín Rojo de la Vega Ulloa, presidente de la Asociación de Mineros de Sonora, AMSAC, quien el 1 de mayo de 2012 declaró: hemos tenido la necesidad de crear cuerpos paramilitares para que nos protejan. Se cierran comillas, y aunque dice que lo hacen para defenderse del ataque de los cárteles, aboga por un Estado de Derecho y tiene la intención de registrar a sus soldados privados ante las autoridades. No dice de dónde provienen sus cuerpos de seguridad entrenados para combatir con armas de alto poder. Espectaculares, las ganancias de las mineras tienen una historia y un lado oscuro que pocos se atreven a mirar. Dos de los tres luchadores sociales más importantes y representativos de México que se han enfrentado a las compañías mineras están muertos, asesinados. La única sobreviviente de ese club de condenados es la guerrerense Evelia Baena García, quien lleva a cuestas una amenaza de muerte y ha sorteado 2 atentados
ordenados, dice ella, por la mina Media Luna. Continuó. Las entrañas de México han desatado la ambición. Venden quimeras, el tono triunfal que se utiliza para vender la fiebre por la minería mexicana, y uno sabe que las referencias son uranio, oro y titanio. Históricamente da paso a la pobreza, luego a la decadencia y al final al olvido o la condena a desaparecer de muchos pueblos por la contaminación de arsénico. Así ha pasado en las regiones auríferas de Ghana y en las de Colombia, con sus maravillosos yacimientos de diamantes. La actividad minera en los países pobres ha propiciado y eternizado la explotación de la mano de obra local y ha llegado de la mano de una ola de violencia continua, el crimen organizado y la degradación de los derechos de los habitantes de esas zonas. Como pasa en países africanos, los mecanismos de arrendamiento o adquisición de tierras le dan al Estado un poder casi absoluto sobre los recursos naturales y minerales. La llegada de los corporativos multinacionales es, en algunas regiones, sinónimo de muerte y desplazamientos. La extracción en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas explica parte del fenómeno de los desplazados, asesinatos masivos y constantes, el abandono gubernamental de extensas regiones sumidas en la miseria a pesar de su riqueza natural, y de paso el empoderamiento del crimen organizado en todas las estructuras sociales del país. La riqueza que genera la minería no se queda en México, aunque parezca derramarse sobre pobladores y tierras. Funciona al revés. Las mineras han llevado a donde llegan devastación y muerte para dejar al final una pobreza más profunda y aguda que la que encontraron. En este país, junto a los nombres de Alberta Cariño y Mariona Barca, hay una lista de más de 400 luchadores sociales ejecutados por las mismas razones: búsqueda de justicia, defensa de la tierra y organización de frentes comunes contra abusos de transnacionales, gobierno, militares y narcotraficantes. Los años 70 transcurrían entre protestas sociales, movimientos insurgentes sofocados desde el terror de los cientos de desaparecidos que negaba la Federación pero que no podía ocultar. Ni Luis Echeverría ni José López Portillo se molestaron en hacerlo, y este último confirmaba 1,151 nuevas concesiones, cuyo número subió a 1985, con Miguel de la Madrid, y a 2,531 con Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994. Su sucesor, Ernesto Zedillo, se mantuvo en ese nivel y con él las concesiones nada más fueron 2,245. Que el panismo haya ganado la presidencia de México no significó una revaloración de la política de extracción de los recursos naturales. Más priistas que el propio PRI, Acción Nacional y Vicente Fox ejecutaron una entrega masiva de concesiones mineras y para hacer su primer sexenio en el poder hicieron historia desde las 11,721 concesiones entregadas. En realidad fueron el doble porque el siguiente presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, otorgó otras 11,817 en las narices de todos. Y desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de diciembre de 2015, el gobierno de Peña Nieto había permitido 1,416. Comparativamente muy pocas si no se supiera que a partir de esas fechas la producción de oro, plata, titanio y otros minerales y hasta los recientes descubrimientos de yacimientos de uranio en el sur del Estado de México y el norte de Guerrero rompieron todos los récords. Como gobernador del Estado de México, 2005-2011, Peña Nieto aprobó 1,874 concesiones que abarcaron 1,123,224 hectáreas. Continúa el libro de Francisco Cruz. El gobierno de México sabe con exactitud qué es lo que hay en el subsuelo y dónde está. Tanto que los mapas oficiales son utilizados por la Secretaría de Economía para vender realidades extractivas, por no decir entregar, pues una concesión para una hectárea vale tanto como los 5 pesos de un boleto del metro de la Ciudad de México, a compañías que todavía la piensan cuando les hablan del país y su inagotable tierra. Se abren comillas, México la mejor opción para invertir, se cierran comillas. Era una especie de informe previo para inversionistas elaborado por la Secretaría de Economía durante el sexenio de Felipe Calderón para dar a conocer los yacimientos más importantes. Actualizado en 2014 por la Coordinación General de Minería y la Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales,
localiza una franja gigante de oro que tapiza Baja California Norte a todo lo largo y a todo lo ancho. La mitad de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y un corredor que nace en Jalisco y envuelve Guanajuato y absorbe Nayarit, una parte de Michoacán y Oaxaca, atravesando Guerrero, es de oro. Esa franja también produce cobre, plata, molibdeno y plomo, pero añade un elemento que pocos sospechan que hay y cuya extracción ha sumido a pueblos enteros de Chiapas en miserable violencia. El gobierno sabía desde 1958 que las localidades costeras vírgenes, además de El Cayacal, donde está la misteriosa mina 95, reportada escuetamente por el Anuario Geográfico y Estadístico de Guerrero 2014, y El Calvario, en Petatlán, también Guerrero, tienen grandes yacimientos de titanio. Y es que una angosta pero riquísima extensión de titanio atraviesa Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y por supuesto Guerrero. Continúa el libro. Paradójicamente, los tres estados con una de las mayores riquezas mineras tienen el mayor rezago educativo, la desprotección en salud más abismal, los peores servicios públicos y de paso el menor ingreso económico del país. Los cinturones mineros de la Secretaría de Economía, los de miseria del Ceneval y las áreas del narcotráfico coinciden y se complementan en esas tres entidades. Donde hay oro y titanio aparecen las carencias más agudas junto a una violencia generalizada que subió de intensidad a partir de 2006, cuando las mineras se asentaron y los soldados fueron sacados de los cuarteles para librar una invisible e inútil guerra contra narcotraficantes indetenibles. La producción minera en México es inimaginable, pero aún lo fantástico se puede tabular porque entre 2009 y 2014 alcanzó un valor de 104,000 millones de dólares, que hacen del país el cuarto lugar mundial entre los principales destinos del flujo de inversiones, después de Canadá, Australia y Estados Unidos. Además, México atrae el 6% de esas inversiones y produce el 2% de lo que se saca a nivel global. Para el 18 de abril de 2016, una onza de oro costaba 23,100 pesos, según el Banco Nacional de México, Banamex. Continúa el libro de Francisco Cruz, La guerra que nos ocultan. ¿Qué negocio es más redituable que el narcotráfico? La respuesta se encuentra en la inversión minera, que de 2013 al 2015 se ha incrementado en 19,567 millones de dólares, según la Camimex. Aunque descendió 59% en 2014, estiman reportes de ese organismo. Son cifras de desaliento para las extractoras y junto con la encuesta sobre expectativas económicas que levanta el Banco de México, mostraron la preocupación generalizada por la inseguridad, uno de los factores que frenan el crecimiento del país. Las 26,000 concesiones que había en México hasta 2013 representaban el 13,8% del territorio nacional, unos 30 millones de hectáreas, aunque otros datos indican que 25% del país ya está rentado. Continúa. Son 10 las compañías más importantes que sacan oro de México, casi todas canadienses, que absorben a mineras locales y con decenas de subsidiarias. Se asocian entre ellas para hacerlo el mineral más extraído. El oro representa 24% de la producción y se apoyan cuando hay problemas con comunidades. Agnico Eagle Mine Limited, antes Gammon Gold, que extrae 1 millón de onzas al año en 3 países, 23,100 millones de pesos al año, explota la mina Pinos Altos en la Sierra de Chihuahua, con una inversión inicial de 250 millones de dólares para sacar oro y plata. Aunque en 2015 apenas se entregaba utilidades por 1,300 pesos al año a cada uno de los 1,000 mineros que contrataba bajo la modalidad de outsourcing. Luis Felipe Medina Aguirre, su director general en México, anunciaba en 2014 la apertura de otra mina, La India, en Tarachi, Sonora, en la misma zona de Mulatos, con una reserva de 41 millones de toneladas, de las cuales 4 millones de onzas son de oro, 92,400 millones de pesos. Continúa. De esas ganancias de fábula, el gobierno mexicano cobró hasta 2013 el 1,8% anual por impuestos, que luego subió a 7,5%. Se abren comillas, sobre el flujo de operación de las empresas, un nuevo derecho sobre las extracciones de oro, plata y platino, y la supresión de las deducciones fiscales que las grandes empresas tenían en sus gastos de exploración, se cierran comillas, que no representa casi nada.
Continúa, enfrentada casi siempre a las comunidades donde están sus yacimientos mineros, la Goldcorp, que maneja el 70% del oro del país y que anunciaba otros 2.000 millones de dólares para 2016 y 2017, abre y cierra constantemente pero no abandona porque sus ganancias valen cualquier sacrificio. En México solo 3 minas le redituaron en 2015 durante 3 meses 216.300 onzas de oro, o sea 4.996.530.000 pesos. Para 2014 la extractora obtuvo 2.871.200 onzas, 66.324.720.000 pesos, de 8 minas que operan en América Latina y 4 en Estados Unidos y Canadá. De igual modo, su producción de oro se ha elevado de manera constante. En 2004 fue de 628.000 onzas, en 2005 se elevó a 1.136.000 onzas, en 2006 alcanzó 1.693.300 onzas y en 2007 llegó a 2.292.600 onzas. Revela el estudio Goldcorp la reciprocidad negativa en el paisaje minero de Mezcala. Guerrero, de Claudio Garibay Orozco y Alejandra Balzaretti Camacho. Otro presidente corporativo de la Goldcorp, Kevin McArthur, y quien también abrió su minera Tahoe, señalaba en un informe de 2006 que la meta es lograr una producción de 3 a 4 millones de onzas al año, o sea, hasta 92.400 millones de pesos. Y así continúa el libro, describe básicamente la situación de varios poblados y cómo se ha vivido el caos y la ganancia de la explotación minera y cómo el sistema económico y político en su conjunto se vuelca a favorecer las ganancias de las grandes empresas mineras. Dice más adelante. La llegada de las mineras a territorios específicos se inscribe en la denominada economía de enclave, que consiste en extraer hasta el último gramo de un producto sin usar la tierra para otra cosa. El Estado concesionador del terreno explotado no ganará nada o casi nada fuera de cobros de impuestos y acuerdos esporádicos. Tampoco ganarán las comunidades donde se asiente la empresa. Los únicos beneficiados directamente de la mina serán los integrantes de las asambleas ejidales que hayan negociado a nombre del pueblo, los políticos que sirven de facilitadores para el otorgamiento de concesiones y el crimen organizado involucrado en la región. Y aún así les tocarán las obras. El sistema minero exitoso es aquel que se lleva la riqueza de un lugar Perdón. El sistema minero exitoso es aquel que se lleva la riqueza de un lugar al menor costo posible, sin dejar nada a los dueños del suelo. Ninguna compañía invierte en remediar daños ecológicos ni cumplirá promesas o concluirá proyectos sociales. Podrá pintar la iglesia del pueblo, entregar obsequios el Día de las Madres, pavimentar tramos de carretera, ofrecer empleos, facilitar servicios telefónicos e internet, brindar paliativos para enfermedades y pagar lo convenido con ejidatarios, aunque hará lo posible por evitarlo. Y bueno, esto viene muy apropiado para la cuestión de las comunicaciones, los tweets de Elon Musk, ya que aunque se puede decir que es tremendamente cínico, pues en realidad está muy acorde con lo que en realidad significa la extracción minera y las economías supuestamente dedicadas a la generación de ideas, de generación de nuevas tecnologías y que al fin de cabo nos remiten a la vieja explotación imperialista neocolonial. Sigue diciendo Francisco Cruz en La guerra que nos ocultan. El precio del oro se impone desde bolsas de valores de Toronto, Canadá, y un bloque de bancos y transnacionales dan forma a un mercado que destroza la tierra donde se encuentra el metal. Ese BRIC tiene nombre, es la London Bullion Market Association, estructurada por el Banco Canadiense Nueva Escocia, el británico HSBC, Barclays Capital de Inglaterra, el Banco de Alemania y la Sociedad General de Francia. La todopoderosa Barrick Gold Corporation tiene 27 minas trabajando en 8 países, escribe el investigador Carlos Pérez en el libro Agua u Oro.
que repasa las relaciones del poder político con las extractoras que operan en América Latina y las consecuencias que han acarreado. La minería a cielo abierto se practica en todo el mundo y es en África, Asia y América Latina donde ha generado las peores atrocidades. No importa el gobierno que se tenga y ni Venezuela, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú han movido un dedo para detener la extracción. En América Central moviliza ejércitos para desplazar pueblos enteros y desaparecer opositores como en Honduras, donde se registra la tasa más alta del mundo de homicidios de defensores ambientales. De manera opuesta, Canadá tenía hasta hace poco un registro de 10.000 minas abandonadas, porque las empresas no cumplieron con las leyes que les exigen probar que no contaminan ecosistemas. Ninguna pudo hacerlo y prefirieron declararse en quiebra antes que remediar los daños. En México las concesiones comenzaron a entregarse masivamente en el sexenio de Vicente Fox, iniciador de una etapa privatizadora que se gestó con Salinas y Zedillo desde 1994, desde una muda contrarreforma que abrió las puertas a extranjeros y algunos mexicanos asociados a quienes les bastó una ojeada para ver que las riquezas naturales seguían ahí, intactas. Fox comenzó abriendo las puertas a los canadienses sobre todo, pero fue Felipe Calderón quien apuntaló la entrega. Siguió vendiendo y además cuidando esas inversiones desde una guerra contrainsurgente que confundió a la opinión pública, porque diligentemente la nombró combate contra las drogas. El gobierno de Calderón supo fabricar una excusa para culpar de todo a los cárteles. No en balde, su registro de muertes violentas quedó en 121.683 de acuerdo con el INEGI, 36% más respecto de Fox, quien dejó 74.586 y 95 desaparecidos. En el último año del gobierno calderonista fueron Chihuahua y Guerrero las entidades que tuvieron el índice más alto de muertes, 77 por cada 100.000. Si Fox comenzó a rentar y Calderón inició un proceso de ejecuciones, Peña terminará el proceso por la ruta del exterminio. En México hasta septiembre de 2015 había 25.500 desaparecidos en los últimos 10 años, 57.410 muertos y 281.418 desplazados entre 2011 y 2015. Entre Fox y Calderón entregaron 8.336.990 hectáreas a mineras nacionales y extranjeras, publicó Roberto Garduño, reportero de La Jornada, en septiembre de 2015. Aunque era territorio repartido en 6 entidades, Guerrero incluido, la cifra no alertó a nadie por un tiempo. Felipe Calderón fue el presidente que más hectáreas de suelos nacionales ha concesionado para la explotación minera. Impulsó la ratificación del convenio entre los gobiernos de México y Canadá para evitar la doble tributación que impide al fisco mexicano cobrar gravámenes a las empresas de aquel país que operan en suelo nacional, refiere Garduño. Aquí cierro las citas de La guerra que nos ocultan de Francisco Cruz y termino diciendo que Elon Musk dice la verdad. El poder imperialista va a derrocar a cualquier gobierno que sea necesario para obtener sus recursos naturales. Aunque ahí en esa particular frase falta decir que están dispuestos a aplastar a los pueblos solamente por sus ganancias. Esto sería todo por hoy. Buenos días, sigan acompañándonos en estas cápsulas de Morena Socialista. Hasta luego.